Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Listos para recibir el alimento de la palabra de Dios? ¿Verdad? Pues me gustaría hacer una pequeña oración para empezar y pues vamos a empezar. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada persona, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos, Señor, y que traigas esa sanidad, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la obediencia derriba las estrategias del enemigo. Y en 2 de Timoteo, ¿alguien tiene Biblia? 3:16. ¿No? Ahí está al revés. Bueno, dice, ay, perdón, ¿ya? La obediencia derriba las estrategias del enemigo. 2 de Timoteo 3:16 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En Deuteronomio, vamos a ver otra, 4:40, dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces, ¿quieres que te vaya bien? Guarda los estatutos del Señor. Todos sus mandamientos tenemos que guardarlos para que nos vaya bien. La obediencia es la cosa más saludable que podemos tener, el obedecer a Dios. No solamente en nuestras mentes, sino en nuestro cuerpo. En Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Bueno, por la falta del conocimiento, el pueblo se está muriendo. Qué poderosa es la ignorancia. Wow. Por no saber las artimañas de nuestro enemigo, nuestro pueblo se está muriendo. Y bueno, en Efesios 6:10, ahí nos habla que los principados, potestades, gobernadores de este siglo no son de carne y no son de sangre. Nuestro enemigo, él es de espíritu. Dice en el 12, perdón, me equivoqué ahí. ¿Le puedes bajar al 12? Bueno, Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo lo que es de carne y sangre descalifica de ser nuestro enemigo. Esto pertenece a un mundo invisible al ojo humano. Entonces, para ganar la guerra, hay que estudiar bien las fortalezas de nuestro enemigo. Dice: para ganar una guerra, un comandante militar primeramente necesita tener una idea clara del carácter, las tendencias y la estrategia de sus enemigos, informándonos bien sobre sus fortalezas y sus debilidades. Vamos a ver dónde y cuándo nos está atacando nuestro enemigo. Y la Biblia nos enseña que somos espíritu, y en el espíritu tenemos la conciencia y la intuición, el cual nos permite percibir las cosas espirituales y tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Y el alma
tenemos el intelecto, que está la mente, las emociones, nuestra memoria y la voluntad. Y el cuerpo, pues es el que sostiene, es el edificio donde mora nuestra alma y nuestro espíritu. Y es la estancia aquí en la tierra. ¿En dónde se pelea la guerra espiritual? Esta batalla se pelea en nuestra alma, o sea, en nuestra mente. El reino de Dios nos muestra su carácter. En el reino de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el reino de Satanás son autoridades, potestades, principados y demonios. El reino de Dios, su naturaleza es amor, paz, perdón, benignidad, gozo, bondad, fe, justicia, honestidad. Cuando escogemos servir, obedecer a Dios, en nuestros pensamientos, estas emociones positivas serán manifestadas en nuestras vidas. Y en el reino de Satanás, la naturaleza de Satanás es el odio, el resentimiento, la amargura, el miedo, la impaciencia, la ansiedad, la frustración, la violencia, la falta de perdón, no tener misericordia, el egoísmo, el enojo, la envidia, orgullo, rechazo, culpa, lujuria, vergüenza, chisme, codicia y murmuraciones. ¿Algo de ahí conocen? Casi no. Bueno, la que sigue, y el carácter de Satanás, cuando tú escoges servir o obedecer a Satanás en nuestros pensamientos, estas emociones negativas serán manifestadas en nuestras vidas. Si tú en algún momento haces un chismecito, ya sabes a quién estás sirviendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos y lo que decimos. Y bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando tú permites que Satanás manifieste su naturaleza a través de nosotros, por nuestra propia elección. O sea, cuando decidimos comportarnos como él. Y Pablo dice, el apóstol Pablo, en Romanos 7:15 nos habla que él explicaba que por qué hace lo que no quiere, por qué hago lo que no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí parece trabalenguas. ¿Me puedes pasar la anterior? La diapositiva, donde está el niño que dice Pablo. Dice, Pablo entendía esto y explicó, ¿por qué no hago lo que quiero y hago lo que no quiero? Así que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y dices, ¿cómo? Si yo ya pedí perdón, Dios ya me perdonó, pero ese pecado que mora en nosotros, ese viene desde Adán y Eva, lo traemos heredado. Y dices, bueno, yo ya pedí perdón. Ahorita vamos a ver algunas cosas en las que todavía nos hace falta pedir perdón a Dios. Y bueno, Dios nos da también la oportunidad de portarnos como Él, como es Cristo, ¿sí? De tener todas estas manifestaciones. En Efesios 4, 26 y 27 dice que si no perdonamos antes de que se ponga el sol, le estás dando lugar al diablo, ¿sí? Necesitamos perdonar. Y bueno, un lugar es un espacio o un derecho legal sobre nosotros. Cada principado tiene un ejército. Y la Biblia especifica cada demonio por su nombre, ¿sí? Hay demonios de amargura, de celos, de envidia, de lujuria, de miedo, de lo oculto, de incredulidad. Y bueno, estos espíritus malos
traen pecado al mundo acompañado de enfermedades físicas y mentales y hasta la muerte. Y muchas enfermedades tienen raíces ocultas que tienen que ver con la manera en cómo pensamos, cómo hablamos y cómo perdonamos en nuestras relaciones. En el Instituto de Norteamérica dice que el estrés, entre el 75 y 90% de todas las visitas clínicas médicas son por desórdenes relacionados con el estrés, la falta de perdón, ansiedades, preocupaciones y temores en los pensamientos. Somos los únicos en la Tierra para poder cambiar nuestra biología mediante nuestros pensamientos. Si quieres cambiar tu manera de pensar, si quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y nadie vive una emoción nada más que en su corazón o en su mente. Cambia la persona y vive la emoción como reacciones químicas en el cuerpo y en el cerebro. O sea que cuando tú te enojas, todos estos químicos que segregan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo. Y aquí vemos también si tú te enojas, dicen los estudios que por tener 6 minutos de un pensamiento o una emoción negativa debilita nuestro sistema inmune por 21 horas. O sea que si tú te enojas en la mañana, te levantas bien contenta, alabando a Dios, feliz. Y bueno, lo cotidiano, le haces un huevito revuelto a tu hijo y ya, llega a desayunar el niño y no me gusta el huevo. No, las mamás nos ponemos, pero como que no te gusta el huevo, pues te lo comes porque ya te lo preparé. Es que yo no quería huevo. Pues ese enojo que tuviste por el huevo que no se quiso comer el hijo y te enojas, la verdad, sí se enoja uno como mamá. Y por esos 6 minutos de molestia, tu cuerpo queda inmune por 21 horas. Está desprotegido. Así es que si tú te encuentras a alguien que tenga gripa, se te pega. Que dices, es que yo estaba bien. Pues sí, pero ¿qué pensaste en la mañana? ¿O qué hiciste que tu cuerpo se debilitara tanto? Y pues hay que buscar la manera de resolver esa disolución. Por ejemplo, cuando discutimos así en ese momento, es decir, ¿sabes qué? Pues ya hice el huevo, hijo. Perdóname, mañana te hago lo que tú quieras. Y eso hace que tú cambies tu manera de pensar y tu día cambie. Bueno, la mayor parte de las crisis de las enfermedades provienen de nuestras relaciones, ya sea con pareja, o con los hijos. ¿Me das la otra, por favor? El cuerpo no conoce ni le importa qué es lo que causó la amenaza de su paz. Lo único que sabe el cuerpo es sentir el estrés. ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Pregúntate qué pensaste ayer. Las reacciones químicas en tu cuerpo segregan adrenalina y cortisol. La adrenalina es algo que tu cuerpo genera cuando tú corres. Tu cuerpo genera adrenalina para poder correr. Y el cortisol lo segrega tu cuerpo, por ejemplo, a los bomberos, cuando van a rescatar a alguien, que hacen que corran y hagan las cosas rapidísimo para salvar la vida, segrega tu cuerpo cortisol. Y esa adrenalina y cortisol, tu cuerpo lo segrega cuando te enojas o cuando tus emociones cambian de malos pensamientos. Y esa adrenalina y ese cortisol dice que puede corroer tu cuerpo de manera similar como sucede con el ácido, con el metal. Entonces, esto es como veneno puro eventualmente en tu cuerpo.
porque se está segregando constantemente. La que sigue, por favor. Tenga en mente que el cuerpo también percibe como amenaza una pelea con tu cónyuge, con un adolescente, la respuesta enojada cuando alguien se cruza indebidamente en medio del tráfico. Y la Biblia declara que si tenemos amargura, el resultado de falta de perdón, seremos atormentados por demonios. Que sigue, la falta de perdón nos hace perder la paz, tocando repetidamente el disco de ofensas en nuestras mentes y así atormentándonos. El cerebro no distingue si un recuerdo es de algo que sucedió o pasó hace 15 años. El doctor Colbert, en su libro Emociones que matan, dice que por solamente pensar en una herida del pasado, causa que el cuerpo responda a esta herida como si estuviera sucediendo en este momento. Cuando no confiamos en Dios, nos enfermamos no por Dios, sino por abrir las puertas al enemigo a través del miedo. Como les decía, que todos estos químicos se agregan en tu cuerpo y vienen cambiando. Cuando tú te enojas, que vas en el coche y se te mete alguien, qué tonto, ¿no? Por eso, eso casi no nos pasa a nosotros. Por eso nada más nos salimos de la cobertura de Dios y ya estamos pisando el otro reino. Estamos sirviendo a Satanás, dándole la autoridad. Así de fácil y sencillo. Y bueno, nuestro cuerpo recibe las amenazas. Es la 16. Todo esto el cuerpo lo recibe como una amenaza y va afectando nuestra salud. Por eso hay tanto cáncer. Dicen que por la falta de perdón hay cánceres. Cuando tú no perdonas o no lloras, te da gripa y te dan problemas respiratorios. Cuando hay ira contenida, da cáncer en los huesos, te enfermas de los huesos. Entonces, pues todo esto nuestro cuerpo lo asimila. Nos brincamos a la 20. La Biblia declara que si tenemos amargura es el resultado de la falta de perdón y seremos atormentados por demonios. La que sigue. La falta de perdón nos hace perder la paz, tocando repetidamente el disco de ofensas en nuestras mentes y así atormentándonos. Cuando tú tienes un problema con alguien, estás en el día, ¿no? Y le voy a hacer. No, mi comadre me dijo y ahora me la tiene que pagar de alguna forma, y empiezas a carburar y ya dices, bueno, ya no le voy a hacer nada, ya la perdono, que se vaya, que haga lo que quiera, me traicionó, pues ni modo. Y al rato otra vez, no, pero sí, como no, me la tiene que pagar, me hizo esto y me dijo y fue y habló. No, en lugar de decir, sabes que te perdono y ya, pero siempre está tocando ese disco como tú, o sea, constantemente en nuestra mente y nos está atormentando sin darnos cuenta. La que sigue, por favor. Entonces, el cerebro no distingue si el recuerdo es de algo que pasó hace 15 años. Cuando tú tuviste en la infancia alguna situación, yo les voy a comentar un testimonio. A mis hijos les fascinan los hot cakes y a mí no, a mí no me gustaban. Y un día en la mañana, de esas veces que vas a hacer desayunar y ¿qué voy a hacer? Y ahí está la harina de hot cakes, pues voy a hacer hot cakes. Y digo, no, guácala, no me gustan, mejor no hago huevo, lo que no le gusta al hijo. Y ya, en la tarde, ya estaba yo haciendo la comida y en eso Dios me dice,
¿te acuerdas por qué no te gustan los hotcakes? Y yo estaba haciendo albóndigas. Y yo, no, pues no me acuerdo porque no me gustan los hotcakes, nomás nunca me han gustado. Ni la miel maple me da algo, nomás verla, olerla, guácala. Y estaba haciendo las albóndigas y estaba chueca la albóndiga que yo estaba haciendo. Y me dice, fíjate la albóndiga que estás haciendo. Y yo, ay, está bien chueca. Me dice, acuérdate que cuando eras niña, tu mamá te hizo un hotcake chueco y por eso te enojaste. Y de ahí hiciste berrinche y de ahí en adelante odiaste los hotcakes. Y yo, wow, sí es cierto. Lo que Dios te revela, Dios te lo sana. Y eso fue, bueno, no 15, ya más de 15. ¿Le damos otra, por favor? La que sigue. Ahí, los resultados del temor. Los libros de medicina incluyen una lista de más de 40 enfermedades que son los resultados de la ansiedad y del estrés. Los resultados del temor. El temor causa que un hoyo negro esté en la mente. Está científicamente comprobado. Cuando tú tienes temor, vas al doctor, a veces empiezan a doler la cabeza y no sabes ni por qué, y vas y te hacen ese estudio y ahí está el hoyo. Ese hoyo negro es por causa de un temor y de una falta de perdón. ¿Le das la otra? También está comprobado, cuando renovamos nuestra mente, nos arrepentimos y perdonamos y ya no tenemos temor, esos hoyos desaparecen dentro de 4 días por completo. Entonces, ¿cuán importante es obedecer la palabra de Dios? Porque Dios dice, perdona a tus enemigos y perdona las ofensas, las que hayan sido. La que sigue, por favor. ¿Son todos tus pensamientos tuyos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos pensando, porque se vienen pensamientos buenos y pensamientos malos. Entonces tenemos que ver quién nos está hablando, porque quien nos está hablando es cómo estamos reaccionando. Dios conoce perfectamente bien lo que vamos a pensar. De hecho, hasta antes de que nosotros pensemos, Dios ya sabe qué vamos a pensar. Pero el diablo no puede leer tu mente. Él no sabe qué tú estás pensando, pero por tu actitud, por cómo tú te comportas, Él sabe qué estás tú pensando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que pensamos, lo que hablamos y lo que decimos. Tenemos que utilizar la autoridad de Jesús para cancelar todos los derechos legales que damos por nuestros pecados. Y cancelamos su poder y ya no tiene derecho. Bueno, el arrepentirse es uno. Tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos. Cuando a mí Dios me revela, porque ya no me gustaban los hot cakes, yo le hice un berrinche a mi mamá, que de veras pobre de mi mamá. No, yo algo hubiera hecho con ese niño berrinchudo. Pues sí, me regañó y te lo comes y me le puso mucha miel maple así para que me lo comiera, pero ya de malas. Y ahí Dios me muestra que yo tenía que arrepentirme por ese pecado que yo había hecho en ese momento, porque yo me formé ese orgullo, esa vanidad, ese odio en contra de que mi mamá no me hizo mi hot cake redondito como yo lo quería, estaba chueco. Y bueno, tenemos que aprender a cancelar todo decreto que hacemos y que afecta. A lo mejor, pues en aquel entonces yo no sentí el afectamiento, yo me sentí bien haciendo berrinche. Y me salí con la mía después porque me hizo otro hot cake y sí le salió redondo y ya me lo comí, pasó. Pero ¿cómo afecta a tu futuro?
de hoy en día, bueno, ya gracias a Dios, ya puedo comer un hot cake con mermelada. Pero gracias a Dios te revela y te empieza a sanar. ¿Sí? Les estoy explicando esto porque realmente sí me pasó, pero quiero que se den cuenta cómo algo tan pequeño, tan simple e insignificante trae consecuencias en el futuro. Y ahorita a mis hijos, les digo, les encantan los hot cakes y a mí la verdad no me gustaba hacerlos. Y tenemos que cancelar eso que hicimos, eso que hice de haber pecado en contra de mi mamá, porque a lo mejor hasta la maldije en ese momento. Tuve que cancelar todo decreto que yo hice, ¿sí? Y decir al Espíritu Santo, ven y ayúdame y restáurame este daño ya hecho. Y de verdad que Dios viene y restaura tu pecado, porque fue un pecado que hice en contra de mi mamá y en contra de Dios, y ha estado afectándome a mí y a mis hijos, o sea que afecta a tus generaciones. Y el Espíritu Santo viene y revela su verdad. Él viene y te dice en qué fallaste, en qué estás mal y cómo lo vas a remediar. Es maravilloso, es tan bueno para hacer las cosas. En Lucas 17:1 habla Jesús a sus discípulos y les dice, es imposible, aquí, bueno, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que vengan tropiezos. En otra versión dice escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Perdón. Acá dice escándalos. Imposible que vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Y escándalos, en la palabra hebrea, es escandalón, que quiere decir que es el calzo el cual pone en la carnada. Cuando hay un animal y hay una trampa, es la carnada que usan para que el animal caiga en la trampa. Las ofensas funcionan y cómo atraer al pez al anzuelo. Ahí ese pez va a caer en el escándalo. O sea, va a atrapar la carnada. La que sigue. Cuando tomas la ofensa, la cual se revela en una respuesta pecaminosa, estamos mordiendo la carnada. Y Satanás nos pone cautivos como un animal en una trampa. Wow. Y aquí dice en Efesios 6:12, es aquí donde habla que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra potestades y principados de Satanás. Cuando tú haces un decreto, cuando tú tomas esa ofensa, quedas prisionero en las trampas del diablo. Por eso es importante perdonar. Cuando presenta la situación y caemos en su trampa como un animal atrapados, entonces quedamos prisioneros en su reino, aún siendo hijos de Dios. Dices, pero yo ya soy hijo de Dios. Pues sí, pero caíste en la trampa del chisme, del engaño, del enojo, de que pasó y adiós a tu mamá. Todo eso, caes en esa trampa y somos hijos de Dios. La 31. La única manera de deshacernos de estos demonios es rectificando el derecho legal que tiene para atormentarnos por perdonar a nuestros deudores. ¿Sigue? A través de la obediencia recuperamos nuestra paz, donde Dios nos diseñó a vivir con homeostasis. Entonces, nuestro cuerpo responde. Sanidad llega a nuestro cuerpo cuando obedecemos la palabra de Dios en cuanto al perdón y al arrepentimiento.
En Efesios 1:7, ¿sí te lo pasé? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Él tenemos el perdón de pecados. Solo en Jesús tenemos ese perdón de pecados. ¿Sí? Por eso es cuán importante es ver y saber qué es lo que estamos hablando. Todo lo que decimos afecta nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo enferma por una mala situación, por un mal pensamiento, por el odio, por la avaricia, por el engaño, por la amargura. Tenemos que tener mucho cuidado el no perdonar. Y elegir no perdonar es pecado. Y no perdonarse también es pecado. Y le da ese derecho legal al diablo de manifestar su carácter a través de nosotros. Y le quitas el derecho legal a través del perdón. Esa es la única manera en la que tú le puedes quitar ese derecho legal al enemigo. No hay otra forma, solo por medio de su sangre, la sangre de Jesús. ¿Cómo saber que yo pequé? Bueno, la manera en que sabemos que pecamos, se nos va a dar la respuesta a través de los problemas, porque en el centro de un problema siempre hay un pecado. Como les decía, de los hot cakes, pues era un problema en mi vida que no me gustaran. Luego íbamos a desayunar y mis amigas pedían hot cakes y yo, ¿quieres? Te doy la mitad. No, es horrible cuando te pasa eso. Y yo no identificaba en dónde estaba el pecado en mi vida. Por eso, en cada problema que tú tienes, se te va a revelar ese pecado. Y encontrar el pecado muchas veces nos revela el problema. Cuando lo descubrimos, entendemos. Y es la única forma, es decirle al Espíritu Santo, ayúdame en este problema, porque no entiendo por qué me pasa. Hay cosas en la vida que son repetidas. Por ejemplo, en las familias, hay familias que el abuelo, diabetes, el hijo, diabetes, el nieto, bisnieto, tataranietos, todos tienen diabetes. Es una así. O las mujeres, mamá soltera. Fue mamá soltera, mamá soltera, mamá soltera. O el hombre no se quiere casar, soltero. Con muchas mujeres, pero soltero. Esos son patrones que pasan por generaciones y son maldiciones. Y dices, bueno, ¿por qué? Hasta que el Espíritu Santo viene y te revela ese pecado, te das cuenta cómo perdonarlo. O te revela esa situación, puedes perdonar ese pecado. ¿Sí? ¿Cuán importante es todo esto? A lo mejor la mayoría no entendemos que el pecado hay en nuestras vidas porque hemos sido inmunes a él. No nos damos cuenta que estamos pecando. No te das cuenta que te levantaste de malas y empezaste a gritar y empezaste a maldecir porque te has vuelto inmune. Te has vuelto inmune al pecado. Y es la línea tan delgada que caes y caes. O amaneces alabando a Dios maravillosamente, santo eres Dios, glorioso.
Y llegan los niños de la escuela y esa alabanza maravillosa se convierte en un drástico, en una guerra campal, ¿no? Te dije que no dejaras la mochila ahí, ya hiciste la tarea, no has hecho la tarea, ven a comer. Y nos cambia la manera de ser. Tenemos que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. Pero el enemigo está al acecho, a querernos hacer caer en sus trampas, a querernos siempre atrapar y encadenar nuestra alma y nuestro espíritu, porque él cobra ese derecho legal como un fiscal. Cuando alguien comete un error, él tiene la autoridad de meter a la cárcel a la persona y tiene el derecho legal de juzgar y de encarcelar. Así es el enemigo. Y lamentablemente ese derecho legal se lo damos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque somos hijos de Dios y porque esas trampas nos atrapan, nos engañan, quedamos presos a sus artimañas y empieza a movernos como sus títeres. Empezamos a ser los títeres del enemigo. Haz esto y ahí empieza. Fíjense, cuando hay esas raíces de amargura, de odio, de resentimiento, a veces no sabes ni por qué vino. A veces es porque tu mamá, ay, la prieta, eres la prieta de la familia y pues te quedas prieta. Y pues es algo que se marca, queda sellado como tatuaje en tu corazón, en el alma y en el espíritu, ¿sí? Y esa es una. A lo mejor los amigos en la escuela son buenos para poner apodos, ¿no? El chaparro, el gordo, el enano, pero es tan repetida esas ofensas que quedan selladas y en tu vida no te dejan avanzar. Vuelves a repetir patrones, no te dejan salir adelante. También, por ejemplo, cuando tú tienes un novio en la adolescencia, no, bueno, es maravilloso el novio, ¿no? Estás enamorada, ilusionada, es lo mejor que te pudo haber pasado, el chico guapo, y estás completamente enamorada de él y él de ti, porque te busca, las citas, bueno, está uno con el momento y el deseo de querer llegar a ver al novio. Y cuando ya estás con el novio, no, mi vida, te voy a amar por siempre, siempre te amaré. Ese es un decreto que el enemigo toma derecho legal sobre él. Tenemos que tener cuidado a quien le declaramos nuestro amor eterno, porque el enemigo toma derecho legal. Y cuando la persona se casa, no puede ser completamente feliz, porque su amor se lo entregó al otro, porque lo dijo y lo decretó que lo iba a amar por siempre. Y el enemigo te tiene cautiva en ese lugar y no te deja ser feliz con la persona que realmente puede ser feliz por siempre. Y no es porque tú no quieras, tú amas a la persona, tú puedes ser feliz con ella, pero es porque está cautiva esa parte de ti que no te deja avanzar, que no te deja salir adelante. Y eso solo se hace con oración, y solo el Espíritu Santo es el que te revela, el que te muestra en qué has fallado, en qué decreto has hecho con las personas del pasado que han afectado tu presente y que no te dejan salir adelante, que no te dejan ser feliz. Cuán importante es nuestra manera de hablar. Yo creo que el más interesado en nuestra manera de pensar es Dios. Él es el que más interesado
es en que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Saben? El enemigo está al acecho. Él lo que quiere es robarte tu paz, robarte tu salud. Él no quiere otra cosa más que robar. Él viene a robar, a matar y a destruir. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tus planes. Quiere destruir tus sueños. Tienes que tener cuidado, hombre, mujer, cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que piensan, porque el enemigo está al acecho. Él te quiere encarcelar, él quiere atrapar tu alma y dejarla cautiva por siempre, para que tú no puedas tener esa comunión con Dios. Porque cuando tú tienes y estás en ese cautiverio, tu relación con Dios no puede ser tan plena como tú quisieras. Así como decía el apóstol Pablo, el pecado está en mí. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser diferente. Pero algo me sucede que vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a caer en el mismo pecado. Pero yo no quiero ser así. Tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos revele y nos muestre. Y es uno a la vez, uno a la vez. Por ejemplo, el odio. No, yo no tengo odio. Yo no odio a nadie. Y ya pasas y la vecina, que no se me pare enfrente porque no la puedo ni ver. No la puedo ver a la vecina. Pero no tengo odio. Y ahí es donde tienes que cambiar tu manera de pensar. Dios bendice a la vecina. Tú sabes cómo es. Bendícela, por favor. Y perdóname por este odio que ya tengo en contra de ella. No nos damos cuenta y caemos en instantes. En instantes. Otra es el rechazo. Cuando tú eres rechazado, a lo mejor por tu mamá, o por tu papá, o por un hermano, un tío, una tía, puedes ir a lo mejor un abuelo, que fuiste de visita, tú muy contento. A veces va uno a la casa de los tíos, a la casa del abuelo, y pues de menos quieres recibir un buen saludo, ¿no? Y llegas y ya llegó esta, trajo a toda la familia. Ya con eso sientes el rechazo en tu alma, en tu espíritu, y a veces tú quieres agradar a la gente, pero sientes ese rechazo, y ese rechazo se graba en el corazón y no te deja avanzar en tus relaciones futuras, en la escuela, en el trabajo. A veces sientes que todo el mundo te rechaza y nadie te está haciendo nada. También hay patrones en familias que son rechazadas. Yo tengo 2 amigos que, bueno, curiosamente, todo el mundo lo rechaza. Dices, híjole, qué fuerte está ese pecado de rechazo en sus vidas. Dices, es que no es un pecado. Sí, es un pecado, porque son parte del carácter del enemigo. Y bueno, la vida de un cristiano tiene que ser, bueno, la mayoría de la vida de los cristianos es como una montaña rusa. Siempre hay ocasiones en que estamos en la gloria de Dios, hasta arriba, padrísimo nos está yendo, tenemos cosas buenas, pero hay ocasiones que como la montaña rusa está hasta arriba, luego te vas pero de picada hasta el suelo y hasta abajo vas a dar y otra vez vuelves a subir, pero y la subida como que cuesta trabajo otra vez agarrar el ritmo. Esa no es una vida, esa no es la vida que debemos de llevar como cristianos.
La vida de un cristiano tiene que ser de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Y eso cómo se puede hacer? Es un paso a la vez, un paso a la vez, perdonando todo celo, toda envidia. Dices, yo no tengo celos, yo no tengo envidia, y yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Esa era mi postura antes de ver esto. Él decía, no, yo a nada le tengo miedo. Y bueno, pasa la lista de temores y yo no tiene caso leerla. Pero cuando tú vienes y oras y te pones en presencia de Dios y le dices, Dios, muéstrame, ¿cuáles son mis miedos? Porque yo me sentía muy fuerte. Muéstrame mis miedos. Y empieza a escribir cada uno. Y Dios empieza a revelarte. Pues le tienes miedo a las alturas. Y yo, ops, sí, paso por un puente y ahí voy, ¿no? O algo que es muy alto me marea. Bueno, un miedo. Y empieza a revelarte. Y de a uno por uno, el que Dios te empieza a revelar, tienes que pedir perdón. Un paso a la vez, de gloria en gloria. Yo sé que dices, bueno, después de todo esto, híjole, no, pues estoy llena de pecados. No, soy la peor persona del mundo. No tengo remedio. Pero Dios es bueno y Dios empieza a mostrarnos cada una de las cosas. Dice, no, yo no soy celosa, a nadie le tengo celos. Y Dios te dice, acuérdate, te pasó esto, sí tienes celos. En una ocasión pasa que yo me dedico a las flores, una de mis partes de negocios, y hay una persona, yo no tenía camioneta, y una persona hace fletes. Y bueno, este señor que hace fletes se llama Ramón, y él pues tiene su esposa, y yo oraba a Dios y le decía, Dios, necesito una camioneta para poder trabajar, para poder hacer las cosas. Señor, dame mi camioneta. Y llegaba Ramón con su esposa. Ya le regalé una camioneta a mi esposa. Y yo, ay, Señor, era para mí, no era para ella. Yo te pedí la camioneta para mí y se las das a ella, ¿por qué? Y luego ya, bueno, pues que Dios la bendiga. Y yo, ay, Señor, necesito una estufa. Quiero una estufa nueva, mira, una estufa que no sé qué. Y llegaba Ramón, le acabo de comprar una estufa a mi esposa. Y yo, no puede ser, Señor, era para mí, no era para ella. Y bueno, ya después, ay, me metí al gimnasio y quiero unos tenis nuevos y ropa deportiva. Y ándale, que iba la mujer con los tenis que yo quería y la ropa deportiva. Y yo, no, Señor, ¿qué es esto? A mí ya se me había olvidado, pero Dios me lo vino a recordar. Que empiezas a tener celos, aunque tú dices, yo le pedí esas cosas a Dios y Dios empezó a bendecirlos a ellos de una manera diferente, pero su bendición llegó, de verdad, que a su manera, en sus tiempos, llegan sus bendiciones. Y Dios nos recuerda y nos sana y nos alienta. Por eso les digo, es de gloria en gloria, de paso en paso, de uno a la vez. Y Dios empieza a mostrar. Y lo que Dios te muestra, Dios te sana. Las pequeñas heridas que pueda haber en tu corazón, Él las sana, las restaura y trae libertad a tu vida. Te saca de esa prisión en la que el enemigo te metió. Tú empiezas a vivir una libertad diferente y empiezas a poder tener esa relación con Dios. Es maravilloso lo que Dios hace.
Y bueno, pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú traigas tu revelación a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que estamos aquí presentes, Señor, de lo que tú quieres sanar, heridas del pasado, Señor, esas heridas que marcaron la vida de cada persona, que hasta la fecha, Señor, no han podido salir adelante. Esas heridas, tal vez una madre, tal vez un padre, un abuelo, Señor. Ayuda, Señor, ayúdalos a perdonar cada una de estas cosas. Ven y trae a la mente de cada persona donde tú quieres que ella sane, Señor. Padre Celestial, me propongo y elijo a perdonar. Ustedes van a poner el nombre de la persona por lo que me hizo. Libero y cancelo todas sus deudas para conmigo. Perdóname por esta amargura mía. Me perdono y me declaro libre de toda vergüenza. En el nombre de Jesús, cancelo todo poder, autoridad de Satanás sobre mí en esta situación y le ordeno que me deje ahora, porque esto ya ha sido pagado. Espíritu Santo, sana mi corazón, restáurame completamente y dime tu verdad acerca de esto, Señor. Gracias, Dios, porque tú vienes y sanas y restauras, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Solo tu sangre, Señor. Cubrimos con tu sangre preciosa la vida de cada persona. Gracias, gracias, Dios, porque eres bueno y poderoso. Si este video fue de bendición para tu vida, No te olvides darle like, compártelo dale a la campanita. para que no te pierdas de ningún video. ¡Uh!